Hola amigos, muy buenos días. Soy Carlos Larraqui y el día de hoy quisiera ordenar un poco el escenario político que está tan invadido, por decirlo de alguna manera, o influenciado por tantas fuerzas que vienen de un lado y de otro, desde el gobierno, de la oposición, desde los gobernadores, desde la Cámara de Diputados, desde la cultura y demás. Quisiera ordenarlo un poco y creo que una forma que a mí me enseñaron, una forma tradicional que me enseñaron de poner este tema en la mesa es el análisis de FODA, fuerzas, oportunidades, amenazas y debilidades. Es el momento de hacer un alto y ver dónde está parado el gobierno argentino en base a todas estas situaciones que se vienen dando de una manera muy vertiginosa, una suerte de montaña rusa de tantas cosas que han pasado en escasos 2 meses de gobierno del presidente Milei. En primer lugar, lo que quiero poner sobre el tapete político es esta operación derrocamiento u operación helicóptero, modo helicóptero, donde hay varias fuerzas de oposición, entre ellas Cristina Kirchner, los gordos del sindicalismo argentino, los piqueteros, los medios de comunicación de la vieja casta, y en esto también quiero englobar o quiero meter al bolsillo de los argentinos, ¿verdad? Porque esa es otra de las fuerzas que están amenazando el día de hoy al gobierno. Entonces, por un lado, la oposición ha llegado a hablar de matar al presidente, lo han insultado, le han dicho, como hablábamos en un video anterior, hijo de. Luis de Lía decía que es un hijo de su madre, el otro que había que llevarlo en andas y tirarlo al río, en fin, a él y a su equipo económico, ¿verdad? A Caputo y demás. Es decir, hoy se está hablando, en la oposición, está hablando de un juicio político, ¿verdad? Llevar al gobierno a un juicio político. Vamos a analizar un poquito esta parte y vamos a avanzar sobre la parte del bolsillo de los argentinos. Entonces, ¿qué sería la economía? ¿Cómo impacta la economía en los argentinos? Entonces, la oposición argentina está destruida, no hay figuras. Intenta mostrarse Cristina Kirchner para no salir del tablero y no perder su hegemonía dentro del kirchnerismo, dentro del peronismo, y tratan pues de distintas maneras, ¿no? Cristina Kirchner ha sacado una carta donde trataba de explicar que ella tenía una visión diferente de la economía, mal asesorada por economistas que verdaderamente han quedado fuera de lugar, economistas que hablaban, como Julio Estrada, por ejemplo, que el déficit fiscal, no digo que este señor sea asesor de la presidenta, ¿no? Pero son de esa rama de pensamiento, ¿verdad? Que el déficit fiscal era bueno y con endeudamiento había que financiarlo y que de esa manera la economía iba a crecer. Es una irrealidad. Si esto fuera verdad, la economía tendría que estar creciendo a valores siderales porque siempre se endeudó, siempre tuvo déficit fiscal y pues cada vez la Argentina está más encerrada en un desastre, ¿verdad? Entonces son bulos que manejan ciertos economistas, no sé si pagados o porque realmente creen en eso, pero realmente están fuera de foco, no se dan cuenta de dónde está parada la Argentina y cómo llegó hasta la situación actual. También he escuchado en algún momento alguna periodista de C5N donde decía que como los billetes eran fabricados en el exterior, que no eran fabricados en Argentina, que esto no era emisión monetaria y que esto no provocaba inflación. Realmente esto sí que ya es al colmo de la estupidez, porque pues obviamente no importa dónde se fabrica el billete, el problema es que se inserta al mercado y esto genera una desproporción que desemboca finalmente en inflación, ¿verdad? La expansión monetaria espuria, como la que generó el gobierno kirchnerista estos últimos 4 años, especialmente el último año donde Massa pues, hizo una inundación de billetes en el mercado para su campaña política que desembocó en una hiperinflación terrible en la que ya venía, ¿no? Porque ya venía el desastre y el señor Massa terminó haciendo explotar la economía que le cayó encima como una mochila de acero al presidente. ¿Quién hubiera sido, no? Milei en este caso, porque fue quien ganó las elecciones, pero podría haber sido cualquier otro presidente, ¿verdad? Entonces, por un lado, de querer echar la culpa a Mauricio Macri, que salió hace 4 años, más de 4 años del gobierno, o endilgarle las broncas de lo que está pasando hoy día en la economía, con 2 meses de gobierno, decir que pues, lo que está haciendo Milei es empobrecer a la nación. Máxime con los resultados de la Universidad Católica, de cómo ha crecido la pobreza en el país,
Y el kirchnerismo, ¿qué es lo que hace? Lo que hace siempre, jugar al juego de la desinformación. Por un lado, mentirle a la gente diciéndole que Macri fue quien fue el gran endeudador de la Argentina, cuando realmente fueron ellos en su último gobierno. Y por otro lado, le echa la culpa al presidente Milei, que con su devaluación empobreció y está empobreciendo a la Argentina. Con su plan económico está empobreciendo a la Argentina. Es una irrealidad, es otro bulo más para confundir a la gente, para que los votantes que tenía el peronismo sigan creyendo en eso, y los que no eran votantes del peronismo, que lo votaron a Milei, dejen de tener confianza en el gobierno y pues generar una situación de golpismo, de derroquismo, del helicóptero, ¿no? Del modo helicóptero que ellos implantaron, porque como no pudieron llegar al gobierno por las buenas, quieren llegar por las malas. Entonces, pues tanto que hablaba el kirchnerismo, el peronismo, el socialismo y demás, tanto que hablaban de las dictaduras militares y tanto que criticaron a las dictaduras militares, hoy día quedan expuestos como golpistas y la gente no come vidrio, no se come estos sapos. Entre estos golpistas tenemos a los gordos, que le declararon la guerra. ¿Por qué? Porque el presidente Milei está intentando liberar de alguna manera el tema de las obras sociales, que la gente pueda atenderse con quien guste, que sea libre de elegir dónde atenderse. Si el servicio que nos prestan no es bueno, la gente tenga la oportunidad de decidir con quién se quiere atender. Entonces, pues obviamente ahí les destruyeron su quintita, le destruyeron su negocio de miles de millones de pesos, que los hace vivir como reyes, pues a diferencia del resto de los argentinos, y por supuesto amenazas de muerte, marchas, insultos y demás, ¿verdad? Lo mismo pasa con los piqueteros. En los últimos días el gobierno dejó expuesto al señor Graboy y a un chorro de gente que tenía detrás de él por un fideicomiso. FISU se llama el fideicomiso, que es del SISU, Secretaría de Integración del Servicio Urbano. Ese fideicomiso estaba destinado a la urbanización, y tal cual como leemos en el artículo de Clarín de Mariano Roa, a través de este fondo fiduciario se habrían delirado 2 millones de dólares como mínimo, ¿no? El año pasado, gastados entre viáticos, comisiones y otros enseres. Tanto Grabois como todas las 600 personas que ingresó al SISU. Este caso, según dice el artículo, solo sería equiparable al caso de Cristina y Lázaro Báez, donde Lázaro Báez pasó de ser un simple cajero de banco a un terrateniente con 400.000 hectáreas de campo, varias estancias, ¿verdad? Donde pues obviamente Lázaro Báez fue preso y pues el tema llegó hasta ahí. Esta gente es otra parte de la que está declarando la guerra al gobierno y que está hablando de voltearlo, de que tiene que caer, ¿no? Como dijo Moreno, tiene que ser un gobierno breve, ¿no? Están tratando de ver de qué manera pueden sacarlo, pero ¿para qué, no? Para traer a la antigua Argentina de vuelta. O sea, ahora que el gobierno está tratando de sanear todo el desastre, porque cuanto más se meten, más descubren y más asco da lo que se escucha, ¿no? Lo que denuncia. También hubo otra denuncia contra el INADI, donde descubren cómo, amparados por venias del antiguo gobierno, del anterior gobierno, armaron una cueva, básicamente, ¿no? Negocios financieros para compra y venta de dólares en una dependencia del INADI. Otra de los grandes grupos que critican, insultan y quieren ver al gobierno fundido, entre ellos llevarse a los argentinos puestos, porque evidentemente el resto de los argentinos no les importa. Acá lo que les importa es ver su quintita, a ver ellos seguir con sus curritos y que nadie los toque, ¿verdad? Entonces son varios sectores del escenario político, social, sindical, medios, ¿no? Los medios también, el gobierno ha descubierto o dio a conocer cómo periodistas de los medios bancados por el gobierno, con pautas del gobierno para que hablaran bien de ellos, cómo tenían sueldos siderales en contraposición con los sueldos de los medios privados. Entonces, bien, esta gente quieren seguir en esta joda, en este
antro de corrupción, en este desastre de la Argentina, porque obviamente les conviene. Y en el último punto de esta parte, yo situé el tema del bolsillo de los argentinos. ¿Por qué lo situé? No porque los argentinos hoy día quieran derrocar al gobierno, no, muy por el contrario, es decir, cuánto tiempo va a aguantar el gobierno, o sea, la gente, ¿no? El ajuste del gobierno. Yo soy una persona que apoyo totalmente al presidente Milei, y esto lo digo con la mejor de las buenas ondas, ¿no? Que también es una amenaza que tiene el gobierno hoy día. Entonces, es una carrera que tiene el gobierno para lograr la estabilización económica antes de que esto pueda llegar a ser un estallido. Esta gente, esta oposición golpista, le llene la cabeza al pueblo trabajador, al pueblo que está pasando hambre, a este 60% de pobres que tenemos, que 60 en este momento, y que proyecta la Universidad Católica, proyecta como para un futuro no muy lejano, hasta un 70% de pobres. El gobierno habla de una V, el ministro de Economía dice que estamos cerca de llegar para marzo o para abril, no da especificaciones porque pues obviamente no depende de él. Estamos llegando al punto más bajo en marzo-abril de esa V, donde pues ahí se daría el rebote económico y la economía empezara, o sea, ya con un déficit fiscal controlado, cero, y una inflación frenada, la cual se está hablando de que para febrero tiende más al 10% que al 20%. En ese momento se daría este punto de inflexión donde se daría el rebote económico y el gobierno tomaría oxígeno, un oxígeno diferente por parte de la sociedad, por parte de gran cantidad de pobres que ha dejado el kirchnerismo, caldo de cultivo para que esta gente, o sea, la oposición, esta casta que vivió de pobres, que vivió tantos años de los pobres, les llene la cabeza de tal manera o los convenza de tal manera que pueda generarse un problema mayor, por decirlo suavemente, a nivel social. Entonces, esta es una carrera infernal de ideas y de realidades económicas que está librando el gobierno, que tiene que librar el gobierno más temprano que tarde. Por otro lado, también vemos, según el Fondo Monetario Internacional, el cepo podría ser levantado para mediados de año. Esta es una muy buena noticia, pero volvemos a lo mismo. O sea, ¿cuánto tiempo tiene el gobierno de que la gente lo siga bancando, ¿verdad? Siga confiando en que esto va a salir, porque puede entrar en juego la desesperación de esta influencia ideológica que están tratando de meter en la cabeza, en esta suerte de batalla cultural que Milei la denominó una batalla, una arquitectura gramsciana, donde el adoctrinamiento, como se hizo durante el gobierno kirchnerista, el adoctrinamiento se hizo a través de las escuelas, a través de la prensa, a través de la cultura, y pues dentro de la cultura estos pseudo intelectuales populistas, ¿no? Progres, que en realidad más que intelectuales fueron beneficiarios de privilegios del gobierno, por eso obviamente siguen hablando y seguían hablando en favor de este gobierno. Entonces, esta grieta es una arquitectura gramsciana la que nos está mostrando el presidente Milei. Por otro lado, ya vimos cómo el presidente Milei se ha dedicado a exponer a toda la gente que está en contra de este proyecto porque, pues obviamente, algún interés tiene que haber. Quienes estaban a favor y en contra de todos estos privilegios que tenían que ver más con la corrupción y con políticas que le hicieran bien al país. Entonces, el presidente tiene que ganar esta batalla económica, llegar a este punto de inflexión, terminar con el cepo, hacer crecer la economía. No es fácil, donde le explicó a la gente qué iba a pasar en el país, qué es el ajuste que iba a haber y qué es lo que iba a suceder en estos primeros meses de gobierno, este primer año de gobierno, que afortunadamente los tiempos se acortaron, no se ha visto en el mundo llegar a un recorte tan grande. Todo el mundo está sorprendido de lo que ha hecho el presidente en tan poco tiempo, en escasos 2 meses, y de llegar a un equilibrio fiscal en tan corto plazo. Como decíamos en este análisis FODA, tenemos también fuerzas. Las fuerzas es que el presidente y el equipo económico están decididos a lograr el objetivo y no es un objetivo personal. Entonces, esta es la fuerza que tiene el gobierno, que lo que dijo es lo que está haciendo y al que no le gusta se tiene que ir.
del gobierno. Dentro de lo que yo consideraría debilidades, es tantos frentes abiertos que tiene el gobierno. ¿Y quiénes son tus aliados? Hoy día, el aliado más fuerte del gobierno es el pueblo votante. Hoy se está viendo, en escasos 2 meses, cómo esa popularidad del gobierno con la que arrancó, o esa aprobación que tiene el gobierno con la que arrancó, ha empezado mínimamente a decrecer. Hoy tiene una aprobación muy alta, producto de que está mostrando que lo que hace es lo que dijo y lo que dice y lo que va a hacer. O sea, no hay inconsistencia en este punto. Pero aquí sí yo veo una debilidad, y no debilidad para el gobierno como tal, porque pues obviamente esto recién empieza, pero lo que me refiero es que puede haber una debilidad porque el gobierno necesita hoy día tratar de sumar. Yo sé que el estilo del presidente, y lo entiendo, es un estilo de enfrentamiento cultural, donde está dando la batalla, esta batalla cultural contra la oposición y contra todas las amenazas que tiene. Entonces, en este enfrentamiento, el gobierno necesita, según mi humilde visión, necesita fortalecer posiciones. Yo diría no tener tantos frentes abiertos. Si hay algo por lo que a Alemania le ganaron la guerra, la Segunda Guerra Mundial, fue porque abrió frentes por todos lados. Se juntaron todos y los exterminaron. Entonces, no quisiera que sucediera esto por el bien de los argentinos y porque apoyo al 100% las ideas del presidente Milei. Podría llamarse Juan Pérez, a mí realmente no me importa, apoyo las ideas del presidente Milei. Entonces, estas son algunas debilidades que yo veo. Por supuesto, amenazas ya vimos, debilidades, fuerzas también vimos, oportunidades. ¿Cuáles son las oportunidades que tendría el gobierno hoy día? Bueno, las oportunidades que tienen son que algunos gobernadores, algunos sectores de la política ya empezaron a darse cuenta de que la cosa va en serio y que hay que hacer un recorte. Empezaron como Chubut, empezaron con algún recorte, algún otro gobernador que está hablando de la atención médica a extranjeros va a dejar de ser gratuita, lo están estudiando, y entre todos estos gobernadores hay quienes ya se dieron cuenta de que la ley ómnibus para los argentinos era necesaria, y para ellos también discutir el tema fiscal es necesario porque obviamente hoy las provincias necesitan del dinero necesario para seguir funcionando como tales, ¿verdad? No entrar en crisis. El recorte que les propició el gobierno después de la caída de la ley ómnibus, ¿cuál fue? Bueno, más recortes, ya se los había dicho. Si no sale la ley ómnibus, lo único que me queda es hacer un recorte más profundo. Y eso fue lo que hizo. Entonces, hoy día, por entendimiento o por necesidad, los gobernadores están viendo que necesitan negociar con el gobierno. Es una oportunidad muy importante. Otro tema que puede ser una oportunidad muy importante, cosas que dijo el gobierno, por ejemplo, es que como ya el equilibrio fiscal se está dando, ¿no? Se está dando más rápidamente de lo que esperaban, hay posibilidades de bajar impuestos. Si se bajan impuestos, también eso va a ser un alivio muy grande para la sociedad. Si esta fijación de impuestos, perdón, si esta reducción de impuestos de la cual hablaba el presidente y se puede llevar a cabo más temprano que tarde, también va a ser una oportunidad para el gobierno para darle oxígeno al pueblo más necesitado, a la gente más necesitada en la sociedad, y también evitar esta amenaza que está intentando dar la oposición contra el gobierno, metiéndole basura en la cabeza a la gente y tratando de que haya un estallido social. Otro tema bien importante, declarar a la educación como servicio esencial, servicio básico esencial. Esto es una gran idea que tuvo el gobierno porque es una de las grandes preocupaciones que traen todos los argentinos, que es que no puedan dar educación a sus hijos. Y en resumen, hay algo que estaría jugando en esta balanza, es el tiempo. El gobierno tiene que lograr armar la estrategia adecuada para que los tiempos se le den de manera adecuada y que su plan de saneamiento de la economía, de reestructuración, de limpieza, de exterminio de la corrupción y demás, todo esto que tanto afecta a los argentinos, llegue en tiempo necesario como para que la economía dé un repunte, pasemos ese punto de inflexión en la V, donde
tocamos fondo y empezamos a salir. El tiempo le está jugando, por lo menos hasta ahora, le ha jugado a favor y se está recuperando la economía. Ahora lo que falta es que eso se vea en el bolsillo de la gente. Y eso es lo que va a determinar proyectarse a unas elecciones 2025 para seguir con este trabajo, quitar las piedras del camino, toda una Cámara de Diputados y Senadores que pueden llegar a estar obstruyendo todas estas leyes de saneamiento por intereses o por lo que fuera, sin importar de que pues en este juego están los argentinos de por medio. Entonces, esperemos, y mi deseo y el deseo de todos los argentinos es que al gobierno le vaya bien, sin importar se llame Milei o se llame como se llame, lo importante es que al gobierno le vaya bien y esto salga a flote. Bueno amigos, den like, suscríbanse, denle a la campanita para seguir analizando, para seguir llegando a más gente con nuestros análisis. Muchísimas gracias y que tengan muy buenos días.